Bien, entonces, en esta semana nosotros vamos a ver el tema de semaforización. ¿Qué es lo que debemos estudiar esta semana? ¿Qué es lo que se va a abordar? Las generalidades de la semaforización, los tipos de semáforos, características y criterios de instalación. Y vamos a ver cómo está inmersa la ingeniería de tránsito con la semaforización. Ese es el contenido del análisis que nosotros vamos hacer en esta presentación. Siempre es importante que ustedes revisen el texto base, en el cual también está de manera detallada todo lo que vamos a analizar en estos minutos. Entonces, iniciemos. Siempre es importante recordar que los semáforos, que son estos dispositivos de control, que nos sirven para proteger a los usuarios de la vía, regulando diferentes flujos vehiculares y peatonales, separando en espacio y tiempo a los varios movimientos de acuerdo a la trayectoria de viaje. En semanas anteriores habíamos visto cómo se generan puntos conflictivos en distintos tipos de intersecciones. Entonces, la idea de estos dispositivos de control, que son los semáforos, es regular esos movimientos, dar prioridad a determinada vía en una intersección, tanto a vehículos como peatones. Entonces, para eso nos sirve, proteger a todos los usuarios de la vía, de cualquier tipo de siniestro de tránsito. Para poder optar por estos semáforos como dispositivos de control en una intersección, primero tenemos que hacer un estudio de tránsito. No podemos tomar la decisión de hacerlo eh, sin haber tenido los datos previamente. Entonces, en eso siempre, de hecho, en toda decisión en ingeniería de tránsito, siempre debe haber un estudio previo donde en este caso tenemos que evaluar las condiciones de tránsito de las vías que están involucradas en la intersección que nosotros estamos proponiendo semaforizar. Por ello, ¿cuáles son los requisitos básicos para la instalación de los semáforos? Tenemos varios requisitos que se deben cumplir. Bueno, de hecho, si se cumple uno de estos o dos de estos, ya se puede pensar en la instalación de semáforos. Están dados por volúmenes de tránsito, acceso a vías principales, volúmenes peatonales, cruces peatonales escolares, conservación de progresión, frecuencia de accidentes, sistemas y combinación de requisitos. Estos son los requisitos que nos pide eh, la norma INEN 004, parte 5, que está vigente en la normativa ecuatoriana. Entonces, que tiene mucho que ver también con libros de otros autores y demás, está fundamentado, de hecho, la norma en otros libros y busca que se cumplan estos requisitos. Es decir, al menos uno de estos requisitos debe cumplirse para que justifiquemos la instalación de semáforos. Es decir, no es que podemos instalar semáforos en cualquier intersección. Siempre debe cumplir al menos uno de estos requisitos para optar por esa decisión, para que quede justificado y quede fundamentado que las otras alternativas que habíamos visto como señalización de priorización o temas de rotondas ya no sean suficientes. Entonces, sea necesario instalar semáforos. Entonces, hay que cumplir estos requisitos. Vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de estos requisitos. En temas de volúmenes de tránsito. Entonces, para esto, obviamente nosotros previamente tenemos que hacer conteos vehiculares, llenar nuestras fichas de aforo, hacer los factores de expansión, todo lo que necesitamos, que ya hemos visto en clases anteriores, para contar con los volúmenes de tránsito de la intersección. Entonces, están viendo ustedes la tabla de volúmenes vehiculares que se deben cumplir en una intersección, pero estos volúmenes están considerados en conteos durante 4 horas para controladores actuados por los vehículos y 8 horas para controladores de tiempo fijo. Entonces, en estos periodos de tiempo deben cumplir estos volúmenes vehiculares que están viendo en pantalla. ¿A qué nos referimos con controladores actuados por los por los vehículos? Eso quiere decir que nuestra intersección semaforizada coloca los tiempos automáticamente según el volumen vehicular que está pasando en ese momento por la intersección. Y también los controladores de tiempo fijo es cuando nosotros dejamos un solo tiempo en los semáforos y dejamos que funcionen. Entonces, por eso hace esa diferenciación. En estos dos casos se deben cumplir estos volúmenes.
Tenemos, si ustedes se fijan, la vía mayor y vía menor. Es decir, estamos haciendo eh, el análisis de entre dos vías de una intersección. Y nos da los números de carriles y nos da ciertas ocasiones, ciertas situaciones, por ejemplo. Si en la vía mayor tiene un solo carril, la vía menor tiene un solo carril, debo cumplir con ciertos volúmenes. Entonces, en este caso, los vehículos por hora en la vía mayor debe ser de 500 vehículos en ambas direcciones. Esto siempre y cuando sean de un carril la vía mayor y un carril la vía menor. Y que en la vía menor tenga un volumen de 150 vehículos. Eso es lo que debo cumplir. Si ya superé ese lapso de volúmenes vehiculares, yo ya puedo pensar en instalar semáforos. Si la vía mayor es de dos carriles o más y la vía menor es de un solo carril, en este caso debo cumplir un volumen de 600 vehículos en la vía mayor y 150 vehículos en la vía menor. Si la vía mayor tiene dos carriles, de igual manera la vía menor tiene dos carriles, en cambio debo cumplir volúmenes vehiculares de que la vía mayor tenga 600 vehículos y en la vía menor tenga 200 vehículos. Igual nos da el caso de que si en la vía mayor tenga un solo carril, en la vía menor tenga dos carriles, entonces cumplo estos volúmenes, 500 vehículos para la vía mayor y 200 para la vía menor. Entonces, en este caso, ustedes están viendo cuáles son los volúmenes vehiculares para que nosotros podamos optar por eh, la instalación de semáforos. Si ustedes se fijan, no son volúmenes extremadamente altos. Lo que sí es que hay que saber identificar las intersecciones en las cuales podríamos tener estos volúmenes están presentando cierto tipo de problemas y veremos si es que cumplen con estos volúmenes. ¿Por qué no es recomendable poner intersecciones semaforizadas cuando los volúmenes son menores? Porque se va a intervenir en recursos y también puede generarme problemas de tiempos de espera innecesarios cuando yo podría ponerlo con un CD del pase, con una señalización de pare. Entonces, con volúmenes inferiores a estos, corro el riesgo de generar tiempos innecesarios de espera cuando lo puedo hacer, cuando el conductor puede verificar si viene otro vehículo por la otra vía de la intersección. Entonces, por eso es recomendable considerar el tema de volúmenes de tránsito. También es importante considerar, en el caso anterior, nos estamos dando cuenta que tenemos una vía mayor y una vía menor, haciendo referencia a los volúmenes vehiculares, pero estamos hablando de vías de similares características. Pero también hay ciertas vías que tienen acceso a vías principales y eso también es un problema de tiempos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una avenida en la cual los vehículos pasan a altas velocidades, una gran cantidad de vehículos, pero tenemos una vía menor que quiere acceder a esa vía o que quiere cruzar esa vía, va a ser muy difícil que lo haga sin algún dispositivo de control. Entonces hay que darle un tiempo preferencial. ¿Cómo doy ese tiempo preferencial? Con semáforos. Entonces, por eso también se podría implementar semáforos en estos accesos a vías principales. Hablemos, por ejemplo, de la vía Riobamba-Quito. En el tramo de la Tacunga tenemos una vía principal. Entonces, si se fijan, hay vías secundarias que intentan ingresar a esa vía principal. Y va a ser muy difícil sin semáforos. Entonces se tiene que colocar dispositivos de semaforización. Entonces para esto también nosotros debemos realizar conteos. De igual manera, estos conteos deben cumplirse durante 4 u 8 horas de un día laborable. Eh, Hay que ver también que no interrumpan el tránsito. Entonces, cuando se pone una intersección semaforizada, hay que ver que tampoco me afecte tanto a mi vía principal. Es decir, que son tiempos, de hecho, mínimos para permitir que salgan vehículos de las vías, secundarias. Entonces, ¿cuáles son estos volúmenes? De igual manera, tenemos la tabla muy parecida con vía mayor y vía menor. Un carril, un carril. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan el número de vehículos que tenemos en la vía menor. Aquí únicamente nos pide 75, a diferencia de antes que nos pedía 150. Pero aquí el volumen de tránsito de la vía mayor es 750. Entonces, si se fijan, el volumen de la vía menor baja considerablemente, pero también hay que darles prioridad.
hay que darles un momento de prioridad para que puedan ingresar a la intersección. Si no damos ese momento, bueno, se van a generar primero, dependiendo de la capacidad que tenga el conductor para poder calcular el momento preciso en el cual ingresar a la intersección. Unos conductores van a poder hacerlo más rápido, otros conductores no van a poder hacerlo tan rápido, van a generar tiempos de espera y también el riesgo de siniestros de tránsito por el tema de que es una vía principal, donde reitero, las velocidades van a ser mayores. Entonces, puedo yo correr ese riesgo de que en el momento de que un vehículo de una vía secundaria o una vía colectora quiera ingresar a la vía principal, pueda generar algún siniestro de tránsito. Entonces, por eso se puede controlar estos movimientos con semaforización. Y para eso también nos da esta justificación de volúmenes vehiculares que en vías principales se va a cumplir muy, muy rápidamente. Otra justificación para el tema de instalar semáforos es el tema de volúmenes peatonales. Si bien es cierto, anteriormente vimos el tema de volúmenes vehiculares, recordemos el concepto de semaforización, que era proteger a todos los usuarios de la vía. Entonces recuerden que los usuarios de la vía son peatones, son vehículos, son ciclistas, son personas en vehículos no motorizados, todas aquellas personas que de una u otra manera intervengan o hagan uso de la vía son usuarios viales, entonces hay que protegerlos. Por eso también se considera como una justificación del poner semáforos el volumen peatonal. De igual manera, aquí se hacen conteos de peatones y se considera ciertos volúmenes durante las 4 horas laborables de cualquier día. Entonces, para esto se debe cumplir ciertos volúmenes. Que en la vía mayor 600 o más vehículos entran a la intersección, o el total de ambos accesos. O si existe un parter de 1,20 metros más de ancho, 1.000 o más vehículos entran en la intersección en total de los accesos, como volúmenes peatonales, perdón, vehiculares. Y como peatonales, que si durante esas mismas 4 horas de lo que mencionamos anteriormente, 150 o más peatones cruzan por hora a través de la vía mayor. Entonces, si aparte de estos volúmenes vehiculares tenemos estos volúmenes peatonales, ya tenemos que, aparte de colocar una intersección semaforizada, un tiempo debe estar destinado a los peatones. Ya no únicamente para vehículos, sino también un espacio de tiempo para peatones por la cantidad de peatones que existen. ¿Dónde sucede esto? En centros de ciudades, sí, sobre todo en centros de las ciudades donde las personas necesitan caminar, necesitan acercarse a locales comerciales y demás. Entonces va a haber gran cantidad de personas. Hay que darles un tiempo específico para los peatones. Y se puede justificar. Cuando nosotros instalemos un semáforo con estas condiciones, basándonos en estas condiciones de foros peatonales, debe ser del tipo actuada por los peatones por medio de botones detectores. Es decir, aquí los peatones van a poder presionar el botón cuando se junte una cantidad suficiente de peatones para que se les dé el tiempo necesario para que puedan cruzar. Entonces, ese es el requerimiento que nos recomienda la norma de que si tomamos en cuenta los volúmenes peatonales, entonces en la instalación de nuestros semáforos debe ponerse estos botones para que los peatones puedan presionar cuando requieran tener un tiempo preferencial para ellos. Esto también es bastante debatible, es bastante, depende mucho del tema cultural también, porque la idea sería que existe una acumulación de peatones necesaria y ahí los peatones puedan presionar este botón para poder cruzar. ¿Qué es lo que pasaría si es que no existiera esta cultura? Es que un peatón a cada momento va a pedir tiempo preferencial. Entonces, tal vez probablemente por una persona, por dos personas se detiene todo el tránsito vehicular. Entonces, es un poco debatible este tema. Sin embargo, es lo que nos recomienda la norma.
Es muy importante también eh, mencionar que existe la posibilidad de instalar semáforos a mitad de las cuadras, es decir, no netamente en la intersección, sino antes, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo que el cruce de peatones esté por lo menos 50 metros del otro cruce cercano. Entonces, al menos debe haber 50 metros de distancia entre el final de la intersección. Ahí yo puedo poner semáforos en la mitad de las cuadras. Si ha habido estos casos en los cuales se instalan a la mitad de la cuadra por la necesidad de los peatones de cruzar. Entonces, para los peatones va a ser muy difícil o queda una distancia muy larga para llegar a la intersección y poder cruzar. Entonces, hay muchos casos de que las personas intentan cruzar por la mitad de las cuadras. Entonces, es preferible poner un dispositivo de control que puede ser semáforos. Sí se lo puede hacer, siempre y cuando se realicen los estudios necesarios, se identifique que existen varios peatones que quieren hacer ese movimiento, entonces podemos darles esa prioridad. Algo importante también es que se debe prohibir los estacionamientos de vehículos 12 metros antes y 6 metros después del cruce de peatones. Entonces, eh, si ustedes se fijan, tiene mucha relación con el tema que hablábamos anteriormente de que en las intersecciones, por temas de visualización, no se deben permitir estacionamientos 12 metros desde la intersección y demás. Entonces, tiene mucha relación. Entonces, en los semáforos es igual. Generalmente por las intersecciones semaforizadas van a cruzar peatones también. Entonces hay que prohibir los estacionamientos al menos 12 metros antes y 6 metros después para que los peatones tengan la visibilidad necesaria y también los conductores vean si es que están cruzando peatones o no. Sobre todo porque siempre hay que recordar que el peatón tiene la preferencia. Entonces, muchas de las veces existen peatones imprudentes, existen peatones que no respetan las señales y cruzan pensando que tienen el tiempo suficiente a pesar de que el semáforo esté en verde. Entonces, hay que crear ese triángulo de visibilidad que veíamos en clases anteriores para evitar eso, para que si un peatón se cruzó imprudentemente, el conductor tenga el tiempo suficiente para poder bajar su velocidad. Por eso es importante dejar estos espacios 12 metros antes y 6 metros después en cruces peatonales, en estas intersecciones semaforizadas con cruces peatonales, para evitar cualquier tipo de siniestro y reducir el riesgo de que suceda algún tipo de eventualidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta también. También se puede justificar la implementación de semáforos cuando son cruces peatonales escolares, es decir, cuando estamos cerca de una institución educativa y demás. Entonces, aquí nos pide la norma que cumplamos ciertos requisitos. Para esto nosotros debemos tomar por cada 2 horas un día típico de asistencia a clases. En estas cada 2 horas debe existir determinado volumen de vehicular y peatonal. Entonces, ¿cuál es el volumen vehicular? Que si es que en la vía mayor excede de 600 vehículos, es decir, la vía por donde tienen que cruzar los peatones para ingresar a su institución educativa. Y que el volumen peatonal exceda de 50 personas por hora que cruzan a través de la vía mayor. Entonces, eso quiere decir, por cada 2 horas de un día típico de asistencia a clases, se debe cumplir con esta intersección, que de hecho sí se lo podría cumplir en días normales de clase. Entonces ahí se justifica también una intersección semaforizada. Obviamente, esta intersección semaforizada va a estar enfocada en dar preferencia a los estudiantes que van a su institución educativa. Entonces, sí se lo puede hacer, independientemente de que si en el transcurso después de esas 2 horas del día típico ya no hay peatones, obviamente se deben cambiar los tiempos semafóricos, pero se puede implementar. Existe la justificación también para poder implementar. Otra justificación, otra justificación para eh, poder implementar intersecciones semaforizadas es la conservación de progresión. Y esto, de hecho, es bastante interesante. De aquí sí se necesita un poco más de análisis, porque lo que se busca con esta conservación de progresión es mantener a los vehículos agrupados
y regular las velocidades de circulación. Para eso instalaríamos semáforos, ya no necesariamente volúmenes vehiculares, no necesariamente volúmenes peatonales, sino yo quiero mantener agrupados a los vehículos y regularles su velocidad. En una vía de tránsito unidireccional o en donde predomina el tránsito en una sola dirección y las intersecciones semaforizadas estén muy distantes de entre sí, que no proveen el grado necesario de agrupación y control de velocidad. Entonces, por ejemplo, tenemos una vía en la cual se tienen varias intersecciones semaforizadas, pero entre intersección e intersección semaforizada hay ciertas intersecciones que no lo están. Entonces, al final, no logro cumplir ese tema de agrupar a los vehículos, mantener una velocidad y que continúen su movimiento de manera agrupada. Entonces, va a llegar en un punto en el cual debo parar sin semáforo, debo esperar a que pasen los demás vehículos, debo dar preferencia y demás. En cambio, eh, ya al momento de llegar a la otra intersección semaforizada, ya no, los vehículos no están agrupados, hubo mucha separación. Entonces, con el tema de mantener estos vehículos agrupados, puedo empezar a implementar intersecciones semaforizadas continuas. En una vía con tránsito en las dos direcciones, los semáforos adyacentes no proveen el grado necesario de agrupación y control de velocidad y la intersección semaforizada adyacente con la intersección propuesta a semaforizarse puedan crear un sistema progresivo de circulación. Entonces aquí yo podría hacer eso. O sea, podría ir poniendo intersecciones semaforizadas juntas para, obviamente con los tiempos adecuados, ir logrando que los vehículos se agrupen y en un solo movimiento logren pasar varias intersecciones. Entonces, algo que he visto aquí, por ejemplo, en los que son de Ribamba, es algo que sucede en la calle de Carabobo. Si se fijan, hay algunas intersecciones semaforizadas, pero hay varios espacios en los cuales no están. Y de hecho, en esos espacios, en esas intersecciones que no están semaforizadas, suceden siniestros de tránsito y tampoco llegan los vehículos agrupados. Entonces, se podría pensar tal vez ahí en instalar intersecciones semaforizadas por este tema de la conservación de progresión, mantener agrupados los vehículos y que pasen en un solo movimiento la mayoría de vehículos y evitar ese tema de tener intersecciones vacías, por así decirlo, sin intersecciones semaforizadas. Se puede justificar con el tema de conservación de progresión. Otro tema importante en la cual nos podría permitir eh, justificar la instalación de semáforos sería los siniestros de tránsito. En los siniestros de tránsito, de hecho, los dispositivos de control semafóricos lo que hacen es regular estos movimientos. Cuando yo regulo movimientos, evito o reduzco el riesgo de siniestros de tránsito. Siempre y cuando se respeten las luces de los semáforos, no va a haber siniestros de tránsito. Puede haber otros problemas, como congestión vehicular, tiempos de espera innecesarios, pero los siniestros de tránsito tienen que reducir. Entonces, si por más que yo no cumpla los volúmenes vehiculares, o que los volúmenes vehiculares me están diciendo que yo únicamente puedo controlar esa intersección con un dispositivo de pare o sea del paso, siguen sucediendo accidentes, entonces yo ya puedo pensar en una intersección semaforizada. Entonces, para eso nos dice la normativa que si es que han ocurrido 5 o más accidentes notificados en un periodo consecutivo de 12 meses, se puede implementar semáforos. Es decir, si dentro de un año en una misma intersección sucedieron 5 o más accidentes, preferible puedo estar pensando en una intersección semaforizada. Si ya intenté con señalización, con todo lo demás, y siguen sucediendo accidentes, y se cumplieron más de 5 accidentes en un año, yo ya puedo pensar en una intersección semaforizada porque puedan que sean otros factores los que están incidiendo. Factores visuales, factores de irrespeto a las señales y demás. Entonces, el semáforo me ayuda a controlar de mejor manera. Si es que han ocurrido 3 o más accidentes cada año durante el tiempo de 3 años consecutivos, es decir, por ejemplo, yo en este año no llegué a los 5 accidentes, llegué solo a 3. En el siguiente año sucedió 2 siniestros y en el siguiente sucedió un siniestro, perdón, 3 siniestros, 3 siniestros, no llegué a los 5. Entonces, yo ya puedo también estar justificando la instalación de semáforos, porque tal vez mis decisiones con señalización y demás ya no están dando resultados.
tengo que aplicar otro dispositivo que es el semáforo. Esto conforme a siniestros de tránsito. ¿Qué es lo que nos pide cuando nosotros instalamos una intersección semaforizada utilizando únicamente como justificación los siniestros de tránsito? Es que los semáforos estén actuados por el tránsito, obligatoriamente actuado por el tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que la intersección semaforizada o los tiempos de la intersección semaforizada van a ir cambiando conforme a los volúmenes de tránsito de cada intersección. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar, o bueno, las municipalidades están muy acostumbradas a utilizar los semáforos con tiempos variables, pero son tiempos que nosotros programamos con anterioridad y decimos, de tal hora a tal hora vamos a dar preferencia a la vía A, de tal hora a tal hora vamos a cambiar las preferencias, vamos a cambiar los tiempos de ciclo, porque nosotros tenemos calculados los volúmenes vehiculares proyectados. ¿Cuál es el problema de eso? Que los volúmenes van variando, no siempre van a ser los volúmenes constantes. Y más aún cuando hay frecuencia de accidentes. Cuando tenemos el tema de justificación de frecuencia de accidentes, probablemente los volúmenes vehiculares son muy variantes, son muy cambiantes, no tenemos ese conteo vehicular y esos datos. Entonces, por eso ahí se utilizan o se tienen que utilizar los semáforos que actúan con los volúmenes vehiculares, es decir, se utilizan cámaras o dispositivos en el suelo en el cual se calculan los vehículos que están en cada vía y conforme al número de vehículos se empieza automáticamente en tiempo real a cambiar los tiempos de verde. Entonces con eso evito congestión vehicular. Entonces por eso se pide en este requisito que obligatoriamente los semáforos estén actuados por el tránsito con la finalidad de evitar tiempos de espera innecesarios, congestión vehicular y demás. Entonces eso también a tomar en cuenta. Sí se puede instalar semaforización utilizando el tema de accidentes como justificación, pero estos semáforos tienen que estar actuados por el tránsito. Eso deben tener precaución. Y bueno, también se justifica la instalación de semáforos cuando estamos creando un sistema. Entonces, un sistema semafórico. Nosotros en nuestra ciudad queremos implementar un sistema semafórico. Entonces, para crear bien ese sistema, yo necesito que estén determinadas intersecciones la semaforización, en las cuales yo voy a coordinar los tiempos de verde, voy a generar olas verdes, que se les llaman en algunos casos, o tiempos de verde secuenciales, en los cuales yo aseguro que voy a tener flujos constantes de vehículos y voy a ir cambiando, no voy a tener problemas de congestión y demás, porque estoy creando un sistema. Recuerden que un sistema es un conjunto. Entonces voy a crear un conjunto de intersecciones semaforizadas. Entonces, como yo estoy creando mi sistema, obviamente en ciertas intersecciones no voy a cumplir el tema de volúmenes de tránsito, no voy a cumplir el tema de volúmenes peatonales, ni el tema de siniestros de tránsito, pero necesito que esté implementada ahí porque es un sistema de semaforización. Entonces, también es justificable, nos da también un volumen vehicular a cumplir, que es de 800 vehículos en vías principales en hora de máxima demanda de un día laborable o cualquier periodo de 5 horas en un sábado o domingo. En este caso, cuando yo estoy creando un sistema, tengo yo una vía mayor en la cual se va a implementar el sistema. Esta vía mayor debe cumplir con ciertas características. Debe formar parte del sistema vial que sirve como red principal para los flujos de tránsito continuos. Entonces, debo cumplir con este requisito en la vía principal. Yo voy a poner un sistema semafórico en la cual tengo una vía principal. La vía principal debe cumplir con estos requisitos. Formar parte de un sistema vial que sirve como red principal para los flujos de tránsito continuos. Enlazar áreas de gran generación de tránsito e inclusive carreteras rurales fuera de entrada a o atravesando una ciudad y que aparezca como ruta principal en un mapa oficial preparado mediante un estudio que abarque el tránsito y transporte. Entonces, aquí necesitamos que cumpla la vía principal estos requisitos, es decir, que esté determinada como una vía principal. Entonces, esa vía principal forma parte de mi sistema. En esta vía principal debo cumplir este volumen de al menos 800 vehículos durante la hora de máxima demanda. Entonces, de ahí yo estoy justificando la instalación
de intersecciones semaforizadas o de un sistema de semaforización. Entonces, también lo puedo hacer. Reitero, cuando hablo de un sistema es un conjunto de intersecciones. Eso quiere decir que en algún momento en ese conjunto de intersecciones una de estas no me va a cumplir con volúmenes vehiculares, ni con peatonales, ni demás, pero si forma parte de mi sistema, yo necesito o justifico instalar esta intersección semaforizada. Y bueno, lo que falta también es el tema de la combinación de requisitos. Entonces, en la combinación de requisitos, habla de que puedo combinar de todos estos requisitos, los que estamos viendo o los que hemos visto, se puede combinar. Entonces, justifico de mejor manera la instalación de semáforos. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar está en la norma INE 004, parte 5, que reitero, está elaborada conforme a libros de otros autores y demás, y está aplicada a la situación ecuatoriana. Entonces, por eso me basé en la norma INE, porque es lo que ustedes probablemente van a necesitar. Sin embargo, si es que van a otras ciudades, a otros países, sí es necesario revisar qué normativa utilizan ahí. Va a ser muy similar, sin embargo, sí va a cambiar en determinados aspectos, por eso siempre es importante empaparse. Una vez que hemos visto los requisitos, entonces todo se va concatenando. Entonces voy analizando mi intersección, realizo los aforos vehiculares, realizo la expansión necesaria, determino niveles de servicio, verifico que tengo inconvenientes, voy a verificar los requisitos que tengo que cumplir para implementar un semáforo. Y si ya llego a la decisión de que es necesario un semáforo, existen también diferentes tipos de semáforos con diferentes características y diferentes criterios de instalación. Entonces, de hecho, este es un tema bastante amplio. ¿Dónde está detallado este tema? En la norma INE 004, parte 5, que les voy a proyectar también. Denme un segundo. Bien, entonces, como les mencionaba, ya se determinaron volúmenes vehiculares, cumplimiento de requisitos, decidimos bueno, nos falta un tema de calcular los tiempos, definir los lugares y demás. Hay ciertos requisitos a cumplir que está en la señalización, en la norma INE 004, parte 5, que nos habla de semaforización. Entonces, en esta norma, que de hecho sigue vigente, vamos a encontrar todos los criterios de semaforización, todo lo que nos habla de semaforización y demás. Y aquí vamos a tener distintos tipos de semáforos. Tenemos semáforos vehiculares, los colores que se debe instalar, eh, temas de medidas para semáforos peatonales, las luces que se deben utilizar, la ubicación de los semáforos. Entonces, si se fijan dónde deben estar ubicados. Tenemos semáforos primarios y secundarios, también en ciertos casos terciarios, dependiendo la magnitud de la intersección. Normalmente, siempre vamos a necesitar un semáforo primario y secundario, que van a presentar las mismas luces. Sin embargo, es por temas de seguridad. Si llega a fallar el semáforo primario, tenemos el secundario. Y el otro tema también es por temas de visualización. Entonces, algunos vehículos o conductores tendrán la visualización del semáforo primario y otros conductores tendrán la visualización del semáforo secundario. Entonces, por eso es importante al menos siempre tener un semáforo primario y un semáforo secundario. Hay muchas intersecciones en las cuales solo está un semáforo. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, la visibilidad, y si es que en ocasiones se llega a dañar ese semáforo, no tendríamos que esperar
a que se arregle ese semáforo para que funcione adecuadamente la intersección. En cambio, si tenemos un semáforo primario o secundario, si se llega a dañarse uno de los dos, tenemos todavía uno funcionando hasta que se pueda arreglar el otro. Y en ciertos casos se utilizan semáforos terciarios, de ser necesario, por temas de visualización y demás. Y nos da, si ustedes se fijan, la ubicación donde tiene que estar, las funciones, las distancias de visibilidad, para que nosotros podamos instalarla, tomando en cuenta la velocidad de aproximación. Nos dan los códigos, los tamaños que deben tener cada una de estas, nos dan ciertos ejemplos de aproximaciones, cómo deberían estar instalados los semáforos en una intersección, dependiendo de la intersección. Espérenme un segundo que listo. Entonces, si se fijan, tenemos varias situaciones en las cuales nos da la ubicación, la norma de cómo debería estar ubicado los semáforos. Y los semáforos como infraestructura como tal, tomando en cuenta distancias, distancias de visibilidad, criterios de visualización y demás. Las funciones de cada semáforo. ¿Por qué es importante considerar esto? Sobre todo, bueno, para quienes están en la parte pública, al momento que ustedes hagan sus especificaciones técnicas o términos de referencia, deben tomar en cuenta esta norma, deben tomar en cuenta que se cumpla estos criterios, sobre todo por temas de auditoría, bueno, por temas de ingeniería de tránsito, porque estamos considerando temas de ingeniería y también posterior temas de auditoría. Entonces, para ver por qué instalaron este semáforo, por qué compraron este semáforo y no el otro que estaba más barato, por qué lo ubicaron en tal lugar. Entonces, se fijan, tienen que fijarse mucho en este tema de la norma, que es lo que nos da la normativa ecuatoriana en este caso y nos da algunos criterios para que nosotros podamos considerar. ¿Por qué no analizamos a nivel de detalle estos criterios? Porque nos va a tomar muchísimo tiempo y cada situación es distinta. Entonces, está aquí para que ustedes puedan acudir cuando lo necesiten. Está dentro también de su aula virtual esta norma para que puedan utilizarla en el caso de que requieran. Si se fijan, aquí está inclusive las medidas que deben tener las luces, debe tener una visera, una pantalla, la altura que debe tener, las dimensiones de semáforos vehiculares, peatonales y demás. Entonces, con esto nos sirve mucho, reitero, para hacer especificaciones técnicas, términos de referencia y demás para poder adquirir. Y quienes están en la parte privada inclusive deben considerar esto al momento de entregar un producto, al momento de querer instalar. Entonces está absolutamente todo lo que es criterios técnicos de instalación. También se habla de otros temas de movimientos de fases y demás, y de hecho está un glosario de términos que ustedes también pueden utilizar. Entonces, para esto sí les invito a revisar esta norma cuando tengan casos específicos. Es decir, voy a instalar una intersección semaforizada que necesita eh, también semáforos peatonales y es de 2 carriles, de un carril, 4 carriles, tiene convergencias, divergencias. Entonces, venir acá a esta norma para verificar mi caso específico y ver qué es lo que necesito. Y listos. Entonces, esto igual está en su aula virtual para que le puedan revisar, por favor. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no esté claro, por favor. Está todo entendido, por favor, si me pueden ir confirmando. Listo, entonces entendería que todo va quedando claro.
Entonces, en lo que corresponde a tipos de semáforos, características y criterios de instalación, verificar la norma. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de la ingeniería de tránsito en la semaforización. Denme unos 5 minutos, por favor, hasta eh, conectar mi computador que está sin batería, por favor. Denme unos segunditos. Tenemos que revisar en qué se relaciona la ingeniería de tránsito con la semaforización. Entonces, para eso, recordar, ¿no? Que la ingeniería de tránsito lo que busca es optimizar el uso de la infraestructura eh, para mejorar eh, la situación de todos los usuarios viales, el comportamiento del flujo vehicular. También lo que busca es explicar por medio de modelos matemáticos, incluyendo variables de tránsito como velocidad, densidad y volumen. Eso es lo que hemos venido analizando. Entonces, de aquí también uno de los dispositivos que se utilizan es la semaforización dentro de la ingeniería de tránsito. Y para la ingeniería de tránsito, también nosotros debemos crear ciertos planteamientos. Específicamente, para la semaforización, tenemos ciertos planteamientos o qué es lo que haríamos con ingeniería de tránsito acorde a la semaforización. Primero, lo que hacemos, ¿no? O que lo deberíamos hacer con la ingeniería es diseñar planes de señales en el cual involucre el tiempo de ciclo, cantidades de fases, distribución de fases, tiempos de rojos, tiempos de transición y tiempos de verde. Entonces, esos no son tiempos que simplemente los vamos a colocar de manera eh, aleatoria, sino más bien que tenemos que realizar un análisis previo, realizar un estudio previo y ahí sí colocar todos estos tiempos de ciclos, tiempos de fases y demás. Entonces, por eso se relaciona con la ingeniería. También podríamos crear estos diagramas de coordinación en elaboración de diagramas espacio versus tiempos, el cual incluye las distancias entre intersecciones, la velocidad de progresión y el cálculo de desfases en un corredor vial determinado. ¿Cuáles son estos diagramas? Parecido al que estamos viendo en pantalla. Entonces, es cuando tenemos distintos sistemas semaforizados en distintas intersecciones y la idea es que en un solo movimiento los vehículos puedan pasar la mayor cantidad de intersecciones posibles. Entonces, por eso se hacen estos diagramas de coordinación. Entonces, en el eje X va a estar la distancia, en el eje Y va a estar el tiempo semafórico. Entonces, la idea es que conforme avance en la distancia, tenga una relación el tiempo de verde. Entonces, llego a la otra intersección, va a estar en verde, llego a la otra, va a estar en verde, de tal manera que en un solo arranque, se podría decir, del vehículo, logro pasar todas las intersecciones posibles, evitando el tema de pausas innecesarias y demás. Por eso es importante aplicar ingeniería, entonces eso lo logramos con ingeniería de tránsito. Y también lo que buscamos es planear los movimientos, que son trayectorias permitidas de una intersección semaforizada para el vehículo o peatón. Entonces, todo esto influye la ingeniería de tránsito. Entonces, en este momento vamos a analizar cómo funciona o cuáles son los modos de operación de las intersecciones semaforizadas, qué es lo que se considera. Y para esto debemos entender que en intersecciones semaforizadas podemos tener semáforos con tiempos fijos, semáforos semiactuados o semáforos totalmente actuados. Esos son los que generalmente se utilizan. Cada uno va a tener sus beneficios, sus contras, y ya nosotros tendremos que saber cuál es la mejor opción a utilizar. En cada intersección de semáforos vamos a tener un controlador que se le da. Entonces, en el controlador es donde o el controlador es el que logra que los semáforos pongan los tiempos que hayamos programado o los tiempos necesarios en cada uno de los semáforos. Tantos segundos para rojo, tantos segundos para verde. Entonces hay semáforos que son, o intersecciones que son de tiempos fijos. Eso quiere decir que nosotros vamos a programar un tiempo de verde, un tiempo de rojo para cada intersección y eso va a durar constantemente. ¿Cuándo se utilizan estos? Cuando tengo intersecciones de las cuales los volúmenes vehiculares
siempre son similares. Entonces yo pongo tiempos fijos. Pero como hemos analizado todos estas semanas de estudio, los volúmenes vehiculares tienden a variar, tienden a cambiar dependiendo de distintas situaciones, ¿no? Eventos, eh, eh, centros de atractores y generadores de viaje. Entonces, todo eso puede que cambien los volúmenes vehiculares. Entonces, estos tiempos fijos, de hecho, son los que más se han venido utilizando porque no son tan complicados, no son tan complejos. Temas de costos también reducen, porque obviamente dejo un solo tiempo durante todo el día. Entonces, no me interesa a mí o ya me despreocupo de esa intersección. Existen, se los podría utilizar dependiendo de la situación. Reitero, ¿cuál sería esa situación? Cuando los volúmenes vehiculares sean siempre constantes, sean siempre fijos, constantemente fijos. Entonces, ahí se utilizan los tiempos fijos. Entonces, en el controlador se programarán el tiempo necesario y eso va a funcionar constantemente. Entonces, de aquí no va a estar influenciado por el tránsito. Puede que en una vía en un momento del día esté mucho más cantidad de vehículos que en la otra, los tiempos van a seguir los mismos, porque ya son tiempos fijos. De ahí tenemos el semi-actuado. Aquí la operación demandada permite la inclusión o exclusión de uno o más estados dentro de la secuencia, siendo estos estados de tiempo fijo. Cuando todos los estados son invocados por medios de demandas, se dice que el controlador es totalmente actuado. Entonces, semi-actuado. Aquí generalmente es una combinación de tiempos fijos con semáforos totalmente actuados. En el semiactuado yo puedo programar de tal hora a tal hora voy a dar estos tiempos de verde, de tal hora después al mediodía voy a dar estos tiempos de verde y en la noche voy a dar estos tiempos. Entonces está semiactuado, ya hubo una programación. Y en ciertos casos, en algunas ciudades, como por ejemplo Ambato, me parece que también Ibarra, tienen el centro de la ciudad semáforos de los cuales yo desde una cabina o desde un centro de gestión de tránsito puedo cambiar en ese momento los tiempos semafóricos. Entonces, no están influenciados netamente por el volumen de ese momento, sino por el programador de ese momento. Entonces, yo puedo cambiar en ese momento, por eso es semi-actuado. Entonces, yo puedo en ese momento aumentar el tiempo de verde a toda una intersección, a toda una vía principal de diferentes intersecciones. Es semi-actuado, porque no está influenciado por el volumen vehicular, pero sí está influenciado por la percepción que tenga un operador de semaforización en ese momento. Entonces, existen también estos semáforos. Y el totalmente actuado. Estos ya son intersecciones semaforizadas en los cuales, como les mencionaba, a través de cámaras, a través de dispositivos en el suelo u otras herramientas que se utilizan, están constantemente contando el número de vehículos, es decir, el volumen vehicular. Entonces, ese volumen vehicular hace que en ese momento el semáforo eh, calcule los tiempos necesarios para ese momento, para ese instante. El momento que vuelve a calcular el número de vehículos va a cambiar los tiempos y demás. Es totalmente actual. Entonces, yo no voy a saber de manera exacta los segundos en determinada hora, los segundos de verdes en determinada hora, porque cambia conforme al volumen. Entonces, los beneficios de esta totalmente actuada es que obviamente va a ser un poco más real. Los tiempos van a satisfacer mejor a la intersección. En el semiactuado también es beneficioso eh, porque en ciertos casos, por ejemplo, hablemos de casos de emergencia, donde en el centro de operaciones están viendo que una ambulancia está necesitando pasar por determinada intersección, entonces yo puedo ponerle ese momento tiempos de verde para que puedan pasar. O en semiactuado también hacemos referencia cuando eh, actúa con el volumen de una sola de las vías de la intersección, no toda la intersección semaforizada, sino una de las vías. Entonces tiene sus beneficios. La actuada, obviamente, nos va a facilitar a nosotros muchas cosas, estar calculando tiempos, ciclos y demás. Entonces la actuada es 100% funciona con el volumen vehicular. Obviamente,
va a ser un poco más costosa, es un poco más difícil programar y sobre todo ya en temas operativos. Cuando nosotros queremos implementar un sistema de semaforización, todos estos controladores que yo les mencionaba, que son los que dan los tiempos de los semáforos, deben ser compatibles. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando en distintas ciudades cuando se quiere implementar estos sistemas? Es que un controlador que pusieron en determinada época en una intersección ya no es compatible con el nuevo controlador que estamos poniendo. O el semáforo actuado que tenemos aquí con determinado controlador no es compatible con el semáforo de tiempos fijos. Entonces, eso es lo complejo, eso es lo difícil de cuando nosotros queremos cambiar todo el tema de semaforización, tema ya operativo, de que sean compatibles, de que logre coordinar y todo lo demás. Lo ideal sería contar así con todos los semáforos que sean actuados, de tal manera que en realidad me logre satisfacer ciertas necesidades de movilización. Pero ya depende también de la situación de cada ciudad, del presupuesto que tengamos y también de los datos que refleje la ingeniería. Entonces, tal vez en algunos datos, en algunas intersecciones no es necesario totalmente actuado, puedo dejarlo con tiempos fijos, entonces me ahorro esos rubros. Pero la tendencia ahora es los semáforos actuados. Esa es la tendencia que se busca. Pero obviamente es costoso, se necesita un software. Y obviamente en temas ya de operación puede generar ciertos problemas, como por ejemplo, habría que programar si el semáforo totalmente actuado identifica vehículos de transporte público, tiene que darle preferencia. Si identifica vehículos de emergencia, debe darle preferencia. Ya depende de qué es lo que nosotros busquemos como ciudad. Pero existen estos, estas opciones de intersecciones semaforizadas. Bien, ahora, es importante que nosotros sí conozcamos bien y estemos muy claros en el tema de movimientos, fases, tiempos de ciclo, tiempos de fase. Entonces, recordar eh, el tiempo de ciclo es todo el tiempo que toma a una intersección semaforizada cumplir todas sus fases. Ese es el tiempo de ciclo. Entonces hay tiempos de ciclos de 120 segundos, de 90 segundos, ya depende. Entonces, de ese tiempo de ciclo se distribuye tiempo de verde para la intersección de norte-sur, tiempo de verde para la intersección este-oeste. Entonces, el tiempo de ciclo es el tiempo total que tengo yo en una intersección. Eso tengan en cuenta. Ahora, dentro de los movimientos, podemos decir que los movimientos son trayectorias permitidas en una intersección semaforizada, como la que estamos viendo en pantalla. Los movimientos se agrupan en forma numérica a partir del norte en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestran en la ilustración. Entonces, esta es una intersección básica de 4 accesos y tenemos en cada acceso un grupo de movimientos. Entonces, ¿cómo se denominan los grupos de movimientos? Numéricamente, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí en el movimiento uno tenemos, por ejemplo, de los que quieren ir del norte al sur. Estos vehículos pueden ir recto o pueden girar a la derecha. Ese es un movimiento permitido que está en esta gráfica. Otro movimiento permitido, los que están de este a oeste, que pueden ir recto a la derecha, los que están de sur-norte, los que están de oeste a este. Y son los movimientos que pueden cumplir. Entonces, esto se los denomina movimientos. Los giros izquierdos se suman al grupo correspondiente como se muestra en la ilustración. Entonces, si se fijan, aquí teníamos 4 movimientos, pero nos están faltando los giros izquierdos. Estos giros izquierdos los consideramos como movimientos aparte. Si se fijan, tenemos al lado del movimiento uno un movimiento izquierdo que lo denominaríamos 5, movimiento 5 porque estamos continuando con el orden. Después, al lado del movimiento 2 tenemos un giro izquierdo que es el movimiento 6. Al lado del movimiento 3 tenemos el giro izquierdo, que es el movimiento 7, y al lado de los movimientos denominados con el número 4 tenemos un giro izquierdo, que es el movimiento 8. Entonces, en este caso, en esta intersección, tendríamos la posibilidad de hacer 8 movimientos. Entonces, en esta intersección semaforizada,
se requieren hacer 8 movimientos. Estos son netamente movimientos y se les denomina de esta manera. Y cuando tenemos eh, giros derechos, eh, por decirlo, separados, se antecede el número 9, el grupo principal. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos nuestro movimiento uno, pero tengo una divergencia, un giro derecho protegido, un giro, no es protegido, un giro derecho exclusivo. Le agrego el número 9 a mi grupo. Entonces, yo estoy determinando ahí los movimientos. Y así tendré los movimientos de una intersección básica de 4 entradas, doble sentido cada una. Y ahí ya estoy yo identificando los movimientos que pueden existir. Identificados los movimientos, ahí sí yo puedo ir armando mis fases y mi intersección semaforizada. Entonces, en resumen, a cada trayectoria posible del flujo vehicular se le denomina movimiento. En una intersección típica, cada aproximación o brazo de la intersección puede acomodar 4 movimientos. Entonces, en una intersección típica, en un brazo yo puedo acumular 4 tipos de movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? Los vehículos que viajan recto, los vehículos que quieren ir a la derecha, los vehículos que quieren ir a la izquierda. Hasta ahí los 3 movimientos que estamos viendo en pantalla. Pero en ciertas ocasiones podemos tener vehículos que viran en U. Pero para eso nosotros tenemos que poner o debe constar una señal vertical que permita el giro en U. Si es que no existe una señal vertical que sí permite el giro en U, en las intersecciones semaforizadas los giros en U están prohibidos. No está permitido ese giro en U. Si yo pongo una señalización antes de que sí es permitido girar en U, ahí sí lo puedo hacer. Si es que no existe, el giro en U es prohibido. Eso hay que tomar en cuenta. Por eso en la gráfica ustedes están viendo únicamente 3 movimientos en cada brazo de la intersección. Si yo quisiera que se tome en consideración los giros en U, o si voy a permitir los giros en U, debe estar una señalización antes de la intersección semaforizada. ¿Por qué se prohíben los giros en U? Por temas de seguridad, por temas de que ya vamos a ver que en algunas fases va a estar verde en ambos sentidos y un giro en U puede generarme algún tipo de inconvenientes. Entonces, para un giro en U sería cuando yo tenga un movimiento, un tiempo de verde específico para ese giro en U. Pero es posible, existe esa posibilidad. Entonces, lo ideal sería, como estamos viendo en la gráfica, que para cada entrada a la intersección tengamos tiempos de verde. Con eso, eh, dibujemos. Con eso, por ejemplo, mientras este semáforo esté en verde, todos los demás van a estar detenidos en rojo. Eso sería lo ideal. Entonces, con eso, todos estos movimientos de acá tienen libertad. Inclusive podrían aquí incluirse el giro en U, porque no tengo conflicto con ninguna de estas intersecciones. Eso sería lo ideal. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, le damos un tiempo de verde aquí de 30 segundos, eso quiere decir que aquí voy a esperar 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Luego yo le voy a dar 30 segundos acá. Entonces, eso quiere decir que estos vehículos de acá ya van esperando 60 segundos, estos dos. Luego yo le doy 30 segundos a esta intersección de acá. Eso quiere decir que los vehículos de aquí esperan ya 90 segundos. Es decir, 1 minuto y medio que ya están esperando. Entonces, suponiendo que solo son 30 segundos. Entonces, el problema de darles tiempos a cada movimiento es que aumente el tiempo general de la intersección. Va a aumentar mi tiempo de ciclo. Me voy a demorar mucho en dar la preferencia a todos los vehículos. Y eso va a generarse
o va a evidenciarse después colas vehiculares, congestión vehicular. Entonces no estoy siendo óptimo. Por eso es que es posible o que la ingeniería nos permite agrupar estos movimientos, agrupar varios movimientos. Entonces, cuando yo agrupo a varios movimientos en uno solo, lo denominamos fases de una fase semafórica. Entonces, la fase semafórica es la agrupación de varios movimientos. Y eso es lo que vamos a ver. Claro, hasta ahí me pueden ir confirmando, por favor. Pueden poner un emoticón, utilizar el pulgar arriba solo para saber si están entendiendo. Muchas gracias. Listo, entonces. Aquí tenemos las fases. Como les mencionaba, la fase es el parámetro que usa el control para compartir el tiempo obtenible entre varios movimientos. Estoy uniendo movimientos y eso se le denomina fase. A las fases se las denomina con letras mayúsculas del abecedario, A, B, C, D. Y en los casos simples se les mantiene en orden alfabético. Entonces, eso es lo más común. Una fase puede consistir en un grupo de movimientos no conflictivos o alternativamente. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos la fase A, ustedes se fijan, en la fase A yo estoy dando o permitiendo que circulen estos vehículos, puede ser de eh, oeste a este y también con el giro derecho, y también permito que al mismo tiempo circulen los vehículos de eh, este a oeste, recto y con el giro derecho. Si se fijan, los demás están detenidos. Esta es mi fase A. Entonces a esta fase A yo puedo darle tiempos. Volvamos a la lámina anterior. Eso quiere decir que mi fase A consiste en darle verde a este movimiento de aquí, este movimiento de aquí. Giro derecho también me permite, giro derecho también me permite. Y todos los demás van a estar en rojo. Esto va a estar en rojo y esto va a estar en rojo. Esa es mi fase A. Entonces, si se fijan, agrupé dos movimientos. Más, uno, dos, tres, cuatro movimientos. En el mismo tiempo estoy permitiendo el paso a cuatro movimientos. Vamos a la fase B. La fase B, en cambio, ya me permite los vehículos que van de norte a sur y giros derechos y los que van de sur a norte con sus giros derechos. Y todos los demás van a estar en rojo. Eso quiere decir que en este caso vamos a tener esto. Voy a tener verde aquí y verde aquí. Y rojo voy a tener para estos vehículos que van en este sentido y también para los giros izquierdos. Estoy prohibiendo mi giro izquierdo. Entonces, esa es mi fase B. Si se fijan, estoy agrupando movimientos. Y para la fase C tengo distintas alternativas. La alternativa uno sería darle tiempos de verde únicamente a los giros izquierdos de de los vehículos que están simplemente giros izquierdos. Entonces, por ejemplo, nos quedaría más o menos así. Va a poder girar este, giro izquierdo, giro izquierdo, giro izquierdo y giro izquierdo.
y todos los demás van a estar en rojo. Entonces, en teoría, no debería existir conflictos, porque son giros izquierdos. Sin embargo, es una alternativa. Pueda que sea peligrosa, que no sea peligrosa, pero es una alternativa. La otra alternativa que tengo es permitir un giro derecho, mantener el giro derecho de los vehículos que vienen de norte a sur y eh, dar tiempos de verde total a la otra intersección, más o menos así, más o menos de esta manera. Alejandro, ¿estás levantando la mano? Sí, Inge, disculpe una consulta. Por ejemplo, en el gráfico anterior hablamos de en la fase C como una alternativa. En el Ujú. momento que sale ejemplo de la fase uno, los vehículos de ejemplo desde la fase 4 pueden salir hacia el lado derecho. Ya, pero una consulta ahí, por ejemplo, ¿cómo se toma en consideración el tema peatonal? Porque si, bueno, en este caso entenderíamos que, bueno, aquí en la alternativa 2 como nos dice, salen los vehículos, van recto, izquierda, derecha, y como una opción para despogue tienen en este caso en la fase C, los vehículos que vendrían en la parte norte-oeste. Entonces, en el momento que esos pasan, ¿qué consideraciones se toma ahí en relación a la parte peatonal? Tal vez se sincroniza por el tema con semáforos peatonales o tal vez esto es aplicable en intersecciones en las cuales no hay mucho flujo peatonal. Sí, muchas gracias más bien Alejandro por la pregunta. De hecho, por eso son alternativas de la fase C. Cuando tenemos varios cruces, o sea, tenemos cruces peatonales, de hecho sí se debe dejar un tiempo para el peatón. Eh, es un tiempo mínimo, no hay que buscar tal vez unos 5 o 10 segundos para que puedan cruzar los peatones dependiendo también del ancho de la intersección. Si mal no me equivoco, la velocidad del peatón es 2 metros un metro por, 2 metros por segundo, me parece más o menos. Entonces, ahí debíamos calcular cuál es el tiempo que vamos a dar a los peatones. Estas alternativas que estamos viendo, obviamente nos estamos enfocando netamente en flujo vehicular. No estamos tomando en cuenta los peatones. Pero si en nuestra situación tenemos peatones, sí debemos darle un tiempo específico para los peatones. E inclusive al final, ya vamos a ver en los tiempos, debe existir un tiempo de todo rojo que se les llama. Eso quiere decir que en todas las intersecciones va a haber un tiempo en el cual todas las intersecciones, absolutamente todas, están en rojo. Y ese todo rojo suele durar entre 2 a 3 segundos. ¿Cuál es el objetivo del todo rojo? Que si es que hubo peatones que estaban cruzando, tengan esos 2 o 3 segundos para culminar su cruce. Y también para, si es que hubo vehículos que estaban en medio movimiento, tengan ese tiempo para evitar cualquier tipo de colisión. Pero obviamente depende ya de la situación que yo tenga. Si es que hay peatones, obviamente no podría, por ejemplo, utilizar esta. En este caso, por ejemplo, si tomamos la alternativa 2, la fase C, yo tengo está permanente el giro derecho. Entonces aquí ya me complica el cruce de peatones que quieren hacer esto, porque siempre va a estar el giro derecho habilitado, porque si se fijan, en la fase A van a estar peatones cruzando y también, perdón, vehículos cruzando y haciendo este giro. Eso quiere decir que los peatones quieren venir por acá, ya lo tienen bloqueado. En la fase B, obviamente, también ya está bloqueado aquí. Y encima yo tomo esta fase C, tengo bloqueado aquí y aquí. Entonces ya me complica el cruce de peatones en ese sentido. Entonces yo podría aplicar eso cuando sé que en ese cruce no hay tantos peatones. Y en la fase alternativa 3 también me pasa lo mismo en la otra intersección. Entonces en ese caso por eso son importantes los volúmenes vehiculares para poder tomar la decisión. ¿Cuál es el error que siempre cometemos? Nos enfocamos solo en los vehículos.
netamente en vehículos y tratamos de darle o sacar una fase o proponer una fase enfocada solamente en los vehículos. Por eso es muy buena la pregunta de Alejandro. ¿Qué pasa si tengo peatones? Entonces, en ese caso, tengo que modificar mis fases y tengo que darle un tiempo a los peatones por las vías en las cuales más utilice. Porque pueda que en una de las vías de esta intersección, supongamos que por aquí, de hecho, no existe la necesidad de cruces peatonales, entonces aquí sí yo puedo aprovechar esto. Como yo sé que por aquí no cruzan peatones, entonces voy a darle más tiempo para desfogue. Y con eso yo voy dando preferencia al peatón. Recuerden que si estamos en un lugar, en un centro de una ciudad, donde hay un alto volumen peatonal, la priorización debe estar enfocada al peatón. Entonces, por más que yo pueda crear una fase en la cual logro sacar la mayor cantidad de vehículos en mayor cantidad de movimientos en una sola fase, debo tener siempre presente el tema peatonal. Por eso están dadas alternativas. Tengo que ir viendo ahí cuál es la mejor alternativa. La ideal es agrupar las fases, los movimientos en fases, y si ya tengo peatones, sí debe existir una fase peatonal, es decir, movimiento peatonal, y en otro de los casos que veíamos también, el botón actuado por los peatones. En el momento que se acumula una gran cantidad de personas, se puede activar el botón y pueden cruzar. Esas serían las alternativas que se consideran. Por eso es un poco más complicado ya en ciudades, en centros de la ciudad y todo lo demás, el tema de sincronizar esta semaforización. No sé si quedó claro, Alejandro, alguna o algo más por acotar. No, sí, Inge, sí, todo claro. Bueno, bueno, en el tema de semáforos actuados, con el tema de las cámaras, eso ya detecta automáticamente, Ujú. por ejemplo, para el de verdes. Entonces, bueno, ahí ya dependería del sistema actuado nada más, ¿no? En el caso de que ya se implementen controladores adaptativos, ¿no? En ese tema. Eh, sí, bueno, esa era la pregunta ahí. No, no, sí está todo claro, mejor, muchas gracias. Sí, no, y de hecho, claro, lo ideal sería tener los semáforos actuados, porque en serio que nos facilita el tema a nosotros de estar constantemente cambiando los ciclos, porque también ese es otro de los errores, ¿no? A veces dejamos tiempos o están funcionando tiempos desde hace años atrás. Entonces, ya con los semáforos actuados nos están cambiando constantemente. Entonces, ahí sí crear las fases, planificar bien cómo, la instalación de los semáforos y con los semáforos actuados nos ahorra muchísimo tiempo a nosotros como profesionales y también nos facilita, se ven los beneficios en temas de congestión, seguridad peatonal, seguridad vehicular y todo lo demás. Entonces, pero bueno, siempre es importante revisar todo y que ustedes estén claros lo que son fases, movimientos, ciclos, tipos de semáforos y demás. Porque no en todos los cantones vamos a tener el presupuesto para tener los semáforos totalmente actuados. Y bien, entonces, como ustedes ven, estas fases nosotros vamos diseñando. ¿Cómo lo diseñamos? Conforme a volúmenes vehiculares, peatonales y todo lo demás. Y para esto existen lineamientos para el diseño de fases, porque son diseños que se crean. La selección del diseño de fases por una intersección particular dependerá de las tendencias de flujos vehiculares, peatonales en cada movimiento. Sin embargo, se debe aplicar los lineamientos generales a cualquier diseño de fases. ¿Cuáles son esos lineamientos generales? Es que el número de fases debe ser el mínimo posible para maximizar el uso del tiempo. Entonces, recuerden que mientras más fases yo tenga, va a aumentar mi tiempo de ciclo y va a aumentar también mis tiempos de espera. Si bien es cierto, va a aumentar tiempos de verde en una intersección, en las demás vías de esa intersección va a aumentar el tiempo de espera. Entonces, por eso hay que tratar de maximizar el uso del tiempo, utilizando la menor cantidad de fases posibles. Debe permitirse funcionar en cada fase el máximo número de movimientos posibles. Hay que buscar eso, más movimientos en una fase. Y una fase preferiblemente deberá consistir de movimientos no conflictivos, es decir, una fase debe propender a evitar puntos conflictivos o evitar lugares en donde se puedan chocar. Entonces, por ejemplo, en la fase A, si ustedes se fijan, no hay en ningún momento donde se puedan cruzar los vehículos.
porque los giros izquierdos están prohibidos, simplemente van a ir recto de la derecha. Es decir, no hay ningún momento en los cuales se puedan existir un punto conflictivo entre vehículos. Peatones, en cambio, puede que exista un punto conflictivo, como nos decía caer en cuenta Alejandro. Entonces, puntos conflictivos se puede dar entre vehículos y entre peatones también. Entonces hay que optimizar esos tiempos. Hay que considerar estos lineamientos para diseñar las fases. Generalmente el diseño de fases, bueno, lo pueden hacer ustedes. Hay softwares también ya que nos ayudan con estos diseños de fases. Uno que me parece muy interesante, que si ustedes lo pueden revisar, lamentablemente no hay una versión gratuita, pero me parece que ya estaban culminando el proceso de compra del PTV en la Politécnica, entonces me parece que va a venir adjunto este software, es del PTV, el Bistro. Entonces el Bistro es netamente para intersecciones, que semaforización, redondeles y demás. Entonces, de hecho, este software ya nos va a recomendar las fases, nos va a recomendar tiempos y demás. Pero siempre va a ser necesario el análisis de un profesional, el análisis de alguien que sepa del tema, porque cada situación es distinta. Entonces, el software, o generalmente todos los softwares nos van a dar una solución, pero no siempre va a ser aplicable a nuestra realidad. Entonces, el diseño de fases siempre nos podemos apoyar en la tecnología. El sincro también me parece que nos permite, nos da las fases necesarias, pero nosotros tenemos que diseñarlas acorde a nuestra realidad, porque puede haber infinidad de situaciones, temas de infraestructura, temas de comportamiento de las personas y demás. Entonces, hay que hacer el diseño de fases. Entonces, por ejemplo, si yo sé que eh, no respetan el botón peatonal, entonces tengo que poner una fase específica para peatones. Si yo sé que no respetan giros izquierdos, entonces debo yo crear una fase netamente para giros izquierdos. Entonces ya depende yo de la realidad de mi intersección. Entonces por eso, a pesar de que existan estas herramientas tecnológicas que sí nos van a ayudar, que de hecho nos facilitan mucho, vamos a necesitar de un profesional que diseñe esta fase. Siempre, siempre va a ser necesario esto acorde a la realidad. Nunca vamos a poder dejar todo a manos de la tecnología. Entonces hay que diseñar las fases. Para eso están los profesionales, que están ustedes adquiriendo los conocimientos y también van a conocer la realidad de su zona de estudio. Y ahí sí podemos eh, crear las fases, diseñar estas fases. Y cuando ya tenemos las fases, nosotros podemos, ya tenemos de ahí que calcular los tiempos. Como veíamos, los semáforos actuados nos van a dar ya los tiempos conforme al volumen. Pero cuando no tenemos semáforos actuados, tenemos nosotros que calcular los tiempos semafóricos, tanto el tiempo de ciclo como el tiempo de verde para cada una de las fases. Entonces, recuerden que los tiempos de verde ya no van a ser para movimientos específicos, sino van a ser para fases y los movimientos que estén dentro de esta fase. Existen varias maneras, también existen herramientas tecnológicas, las que les mencionaba. El mismo PTV Vicim, ese sí lo podemos ocupar, tenemos una versión estudiantil. eh, el Sincro, tenemos también el Bistro que les mencionaba y algunas otras herramientas que nos permiten calcular los ciclos semafóricos. De hecho, inclusive como les mencionaba, en los semáforos semiactuados también generalmente nos proveen de un software en el cual nos ayudan a calcular los tiempos. Lo único que vamos nosotros haciendo es aumentando el tiempo de ciclo y automáticamente cambian los tiempos para cada fase. Esos son los semiactuados. Pero de ahí el método más sencillo que existe es el método Webster para calcular los tiempos semafóricos en una intersección semaforizada. Entonces, ese es el que vamos a analizar. Pero reitero, existe infinidad de maneras de calcular los ciclos semafóricos y existen también ya herramientas tecnológicas que nos ayudan con esto. Pero si ustedes están en el caso de que ustedes mismos tienen que calcular para una intersección semaforizada que no tiene la tecnología para funcionar de manera totalmente actuada o semiactuada, entonces podemos utilizar este método Webster, que vamos a analizarlo. Tomémonos un pequeño receso de unos 15 minutos, por favor, para poder continuar con este tema. Nos vemos en 15 minutos, por favor.
Inge, continúa grabando por si acaso. Muchas gracias, ya le pausa. Muy amable. Bien, continuando, como les mencionaba, una de las maneras más sencillas de calcular el ciclo semafórico es con el método de Wester. Entonces vamos a calcular el tiempo de ciclo, es decir, el tiempo total de una intersección y de ahí podemos ir sacando los tiempos de verde para determinada fase y demás. Como concepto, el método de Webster para el cálculo del tiempo de ciclo semafórico es un método empírico, es decir, que utilizamos datos matemáticos, datos estadísticos, para que se utiliza en la ingeniería de tránsito para diseñar tiempos de ciclo eficientes para semáforos en intersecciones. Con este método lo que se busca es optimizar el tiempo de ciclo para minimizar las demoras vehiculares y mejorar la fluidez del tráfico. Eso es lo que buscamos con este método de Webster, es decir, lo ideal es optimizar. Cuando ya optimizamos las fases, vamos a optimizar el tiempo en cada fase para evitar congestión vehicular y demás. Reitero que es de los más básicos porque cuando se vuelve más complicado, cuando nosotros queremos crear un sistema. Entonces, por ejemplo, queremos que se coordine una intersección con la otra y todo lo demás. Entonces, ya necesitamos un poco más de análisis. Entonces, más sobre todo, saber cuándo, si vamos a utilizar, por ejemplo, las verdes o las verdes es cuando toda la intersecciones semaforizadas de una vía se ponen en verde para poder cruzar o si vamos a hacerlos con los diagramas de espacio y tiempo que vimos anteriormente, es decir, vamos a calcular el tiempo que se demoran los vehículos en llegar a la otra intersección y ese momento que se pongan en verde o en el mejor de los casos ya tener los semáforos actuados. Sin embargo, es para que tengamos conocimiento de todo lo que se puede hacer y en ciertos casos a veces nos piden analizar netamente una intersección, entonces podemos utilizar este método Webster, que reitero, es uno de los más sencillos, pero si ustedes requieren utilizar otro distinto, o conocen de otro, se les hace más sencillo otro método, no hay ningún inconveniente. Este es el que vamos a analizar en este instante. En el método Webster nosotros vamos a calcular ciertas variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El tiempo de verde efectivo, que es el tiempo durante el cual los vehículos pueden pasar por la intersección. Entonces, verde efectivo. Pérdida total es el tiempo durante el cual la capacidad de la intersección no se utiliza debido a cambios de señal y arranques de vehículos. Entonces, existe un tiempo en el cual unos segundos en los cuales se pierden que se calcula, bueno, o que está dado por el momento en el que los vehículos intentan arrancar, cambios de luces y demás. Es un periodo de pérdida que existe de unos segundos en, en- al momento de este ciclo semafórico. Entonces también nos afecta nuestro ciclo semafórico. El volumen de tráfico, que como ustedes saben es el número de vehículos que llegan a la intersección, y la capacidad de la intersección. Entonces, como ustedes saben, está, en este caso al menos, está medida en vehículos por hora carril, que es lo que veníamos viendo también, que la capacidad se utiliza muchísimo para inclusive calcular niveles de servicio y demás. ¿Cuáles son las fórmulas del método Webster? ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan? Entonces, para calcular el tiempo de ciclo óptimo, que es lo que necesitamos, utilizamos esta fórmula. Entonces, tiempo de ciclo óptimo es igual a 1,5, que es constante, multiplicado por el periodo de pérdida total por ciclo en segundos. Esto generalmente es el tiempo de ámbar, que puede estar dado entre 2 a 4 segundos. Eh, lo sumamos más 5 y todo eso dividimos para uno menos y, que son la suma de los grados de saturación para todas las fases de la intersección. Eso es el tiempo de ciclo óptimo que nosotros queremos calcular. Entonces, de ahí, si ustedes se fijan, también necesitamos calcular qué es Y. Entonces, Y es la suma de los grados de saturación. Entonces, por fase. Entonces, para cada fase nosotros vamos a tener que calcular el grado de saturación y luego sumamos. Entonces, ¿cómo saco yo el flujo de saturación por fase? Divido Q, que es el volumen de tráfico por hora, que son vehículos hora, y lo divido para la capacidad de la intersección en vehículos por hora. Entonces, si ustedes se fijan, ya previamente debo tener la capacidad de la intersección.
luego hacer los volúmenes, calcular los volúmenes y ya puedo ir realizando mis cálculos. Si se fijan, está dado por la relación entre el volumen de tráfico y la capacidad. Siempre vamos a ver ese tema de relación para optimizar en temas de ingeniería de tránsito. Entonces, con esas dos fórmulas nosotros nos vamos a basar. Y bueno, nos falta la del verde efectivo que ya les voy a indicar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero voy a determinar los volúmenes de tráfico y capacidad, entonces tengo que recopilar datos eh, eh, de movimientos vehiculares en cada intersección, también tener el tema de la capacidad vial que tengo, entonces esa es la información que tengo que levantar. Cuando tengo contadores vehiculares y demás constantes es mucho más sencillo. Luego yo calculo los flujos de saturación para cada fase, entonces yo ya tengo determinadas mis fases, entonces voy a calcular el flujo de saturación en cada fase. Luego sumo los flujos de saturación en cada fase, determino el periodo de pérdida total, que como les decía puede ir entre 2 a 4 segundos por fase de cambio, entonces en cada fase puede existir de entre 2 a 4 segundos de pérdida por cambios de colores, arranque del vehículo y demás. Calculo el periodo total de pérdida multiplicando los segundos de pérdida por fase por el total de fases. Entonces aquí también cambiará. Si ustedes se fijan, mientras más fases tenga, voy a tener más tiempo perdido. Supongamos que vamos a poner el tiempo perdido que sea de 2 segundos. Yo tengo 5 fases, tengo 10 segundos perdidos del total de mis ciclos. 10 segundos que no va a estar ni para el verde efectivo ni para nada más. Entonces, mientras menos fases tenga, entonces menos pérdida voy a tener. Con toda esa información, yo calculo el ciclo óptimo de mi intersección. Recuerden que el tiempo de ciclo es el total. Y de ahí yo puedo ahí calcular mi tiempo de verde efectivo para cada fase. Así de sencillo es el método Webster. Entonces, para entender de mejor manera, les voy a compartir la pantalla de una matriz de Excel. Denme un segundito.
Bien, entonces les estoy proyectando en la pantalla un ejemplo del cálculo del tiempo de ciclo a través del método Webster, que es el que vamos a utilizar para el análisis de semaforización. Entonces, si ustedes se fijan, primer paso siempre va a ser levantar la información necesaria. En este caso ya están levantados los aforos y está levantados los aforos por movimientos. Entonces, si ustedes se fijan, para el movimiento uno tenemos 571 vehículos, para el movimiento 2 665 vehículos. eh, Inclusive tenemos giros derechos también ya contabilizados. Obviamente esto se hace con procesos de levantamiento de información vehicular y también aquí están determinadas las fases. Entonces, si ustedes se fijan, las fases ya están, es la combinación de movimientos. Entonces, la fase uno me permite ir de este a oeste y de oeste a este con un giro derecho. Entonces, el movimiento 4 y 5 nos permite, está en uno solo. Y la fase 2 está dado los movimientos de norte a sur con todos sus movimientos, recto, giro derecho, giro izquierdo. Entonces, si se fijan, es una intersección de dos fases. Entonces, tengo ya los datos de eh, el aforo vehicular, tengo los datos de las fases y con eso yo quiero sacar mi tiempo de ciclo óptimo. Si ustedes se fijan, aquí están los cálculos. Tenemos una tabla en la cual ya me divide las dos fases que tengo y los movimientos en cada fase. La intensidad está dado aquí por el número de vehículos. Entonces, si ustedes se fijan en el movimiento uno tengo 571 vehículos, voy al movimiento uno si tengo, coincide 571 vehículos. Movimiento 2 voy al movimiento 2 665 vehículos, los tengo. Movimiento 3 tengo 665 y así voy viendo con movimiento 4 y 5. Si se dan cuenta, estos cinco movimientos pertenecen a la fase uno. Lo mismo hago con la fase 2, movimientos 6, 7 y 8 que pertenecen a la fase 2. Calculo la intensidad. Entonces, luego yo determino el número de carriles. Si ustedes se fijan en el movimiento uno, yo tengo dos carriles. Entonces voy al movimiento uno. Entonces tengo la posibilidad de hacerlo en dos carriles. Movimiento 2 también tengo la posibilidad de hacerlo en dos carriles. Movimiento 3, voy al movimiento 3, tengo dos carriles que puedo ocupar para ese movimiento recto. El movimiento 4 de igual manera tengo dos carriles, pero en el movimiento 5 si ustedes se fijan, tengo un solo carril porque para el giro derecho solo yo utilizo un carril. Esta es la situación que tengo ahorita. Puede ir cambiando en mi levantamiento de información. Lo mismo sucede en mi movimiento 6. Yo tengo un solo carril porque es giro derecho. Movimiento 7 tengo tres carriles. O sea, en los tres carriles yo puedo ir recto. Y en el movimiento 8 tengo un solo carril porque también es un giro. Bien, de ahí se utiliza también un factor de equivalencia. Este factor de equivalencia eh, lo que busca es poner en iguales condiciones a los vehículos que van recto y a los vehículos que realizan giros. Entonces, el factor de equivalencia para los vehículos que realizan giros, que tenemos acá, se utiliza de 1,2 y para movimientos rectos es 1. Entonces, por eso se fijan que ustedes en todos los movimientos que refieren ya sea un giro derecho o giro izquierdo, se utiliza el 1,2. Para los demás de movimientos que son rectos, se utiliza un factor de equivalencia eh, de 1. Con eso yo puedo sacar el flujo de vehículos directos que no dan vuelta equivalentes por hora. Entonces voy a sacar un flujo total, ya considerando todos, ¿no? Porque con el factor de conversión, de equivalencia, yo ya puedo calcular de manera uniforme los vehículos. Entonces eso me sirve para asegurar que sea un poco más exacto mi cálculo de tiempo. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a multiplicar.
mi D41, que es la intensidad, lo multiplico por F41, que es el factor de equivalencia. Y eso lo divido por E41, que es el número de carriles. Y obviamente solo quiero utilizar dos decimales. Entonces esta es la fórmula que ya está dado en el Excel. Y me da mi flujo de automóviles directos, que es Q. Entonces, si ustedes se fijan, ya estoy considerando número de carriles y el factor de conversión. Eso lo hago para todos. Y con esto yo puedo sacar mi flujo de saturación. Entonces, saco mi flujo de saturación. En este caso, recuerden que era, comparábamos eh, el flujo de automóviles por la capacidad. Entonces, el flujo de automóviles ya está calculado aquí en esta columna. Y el flujo de saturación, perdón, y la capacidad que hemos considerado para este ejemplo es de 1800 vehículos, que se puede soportar la intersección. Entonces, simplemente lo que hago es dividir y me va a salir el flujo de saturación por movimiento. Si ustedes se fijan, es lo mismo. Simplemente estoy haciendo por movimiento. Ahora, si ustedes se fijan en la fase uno, el movimiento 4 y 5 están dados, se puede decir que en uno solo. Y como nosotros ya lo hicimos, el factor de equivalencia y todo lo demás, debemos considerarlo como uno solo. Por eso sumamos estos dos flujos de saturación, de estos dos movimientos, que se convierten en uno solo. En la fase 2 tenemos el mismo caso. Los movimientos 6, 7 y 8 están dados en uno solo. Y los acabamos de unificar, por eso debemos sumar esos tres flujos de saturación. Y con eso yo sumo a los mayores flujos de saturación por fase. Entonces, mi mayor flujo de saturación por fase es este, 0,244, y mi mayor flujo de saturación de la fase 2, bueno, coincide en este caso que es la suma de los tres. Entonces, sumo estos dos flujos de saturación por fase y tengo mi flujo de saturación total. Entonces, si ustedes se acuerdan, volvamos acá a las fórmulas. Si ustedes se acuerdan, el paso 2 me pedía calcular la fase, eh, perdón, el flujo de saturación para cada fase, con esta fórmula, que es la que estamos cumpliendo aquí. Y luego el tercer paso que teníamos es el de calcular la suma de los flujos de saturación para todas las fases. Entonces, yo calculo aquí los mayores flujos de saturación. Tengo calculado. ¿Qué es lo que tengo después? ¿O qué es lo que tengo que hacer después? Tengo que determinar el periodo de pérdida total, que generalmente está dado de 2 a 4 segundos. Entonces aquí ya tenemos la fórmula, ¿no? De eh, el tiempo de ciclo óptimo. Pero yo necesito calcular primero, en este caso está eh, con la sigla L, aquí tenemos con la sigla P, no hay problema, simplemente es el cambio. Entonces, ¿cómo hago? Yo multiplico mi número de fases, porque recuerden que es un tiempo de pérdida por fase. Multiplico mi número de fases por el tiempo que pierdo en cada fase. En este caso se ha considerado de 4 segundos. Entonces tengo dos fases, entonces tengo 8 segundos de pérdida de tiempo en total del ciclo. Ya no por fase era 4 segundos, como tengo dos fases, tengo un total de 8. Bien, entonces con eso yo ya puedo calcular, porque nuestro siguiente paso es este, calcular el tiempo de ciclo óptimo.
que está dado en esta fórmula. Reitero, lo único que cambia es la denominación de P y L, pero es lo mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar, aquí he estado con fórmula, 1,5 lo multiplico por este caso 8 segundos que salió mi cálculo de, eh, de pérdida de tiempo en el ciclo. Le sumo 5 que es un valor constante, y eso lo divido para 1 menos el flujo de saturación que ya calculé. Y con eso yo saco mi tiempo de ciclo óptimo. No quiero decimales, entonces por eso está dado en redondear. Y me sale que mi tiempo de ciclo óptimo para esta fase es de 35 segundos. Ahora, eh, con esto yo ya puedo calcular, o el siguiente paso. Recuerden que 35 segundos es el tiempo de ciclo total, tiempo de ciclo óptimo. Entonces con eso yo ya puedo asignar los tiempos de verde efectivo. Y recuerden que tengo los tiempos de verde efectivo para eh, cada, eh, para cada una de las fases, porque cada fase tiene un tiempo de verde. Entonces, bueno, como yo sé que en cada fase yo pierdo, o voy a perder 8 segundos, perdón, tengo 8 segundos de pérdida de ciclo, entonces mi tiempo de ciclo es de 27 segundos. Entonces yo voy aquí a calcular. Entonces voy a redondear, a calcular. Tengo mi valor de I 45 que tengo acá, que es mi flujo de saturación de la fase uno. Lo que voy a hacer es dividirlo por, dividirlo para I 50, que es mi flujo total. Lo multiplico por mi tiempo de ciclo óptimo, restándole el G 57, que es los segundos de pérdida que tengo. Y con eso me sale mi tiempo de verde efectivo para mi fase uno. Entonces lo mismo voy a hacer para mi fase 2. Tomo mi flujo de saturación de la fase 2, lo divido para el flujo de saturación total y multiplico por el tiempo de ciclo final, que sería el tiempo de ciclo total menos los segundos de pérdida, y me sale mi tiempo de verde efectivo para la fase 2. Quedaría más o menos de esta manera. Entonces mi fase uno tengo 13 segundos de verde. Como ya sé que tengo 4 segundos de ámbar, simplemente es la diferencia. Y tiempo de rojo es la diferencia. En total debe darme 35 segundos, entonces es la diferencia. Y lo mismo para la fase 2. Entonces aquí me da los tiempos. Una nota importante es que se considera que 35 segundos es un tiempo muy corto eh, para un ciclo semafórico. Entonces se lo puede aumentar. Entonces si lo quiero aumentar únicamente utilizaré los mismos porcentajes, ¿no? Eh, aumentaré conforme aumenta el tiempo total, entonces me va a aumentar el tiempo de verde, el tiempo de rojo, el tiempo de ámbar. Y con eso se calcula el método. Así es el cálculo del método de Webster. Obviamente va a cambiar si tengo más fases, distintos movimientos y demás, pero el sentido es ese. No sé si tienen alguna duda, inquietud en cuanto al ejercicio. ¿Les quedó claro? De hecho, no es nada complejo. Es bastante sencillo este método. Ingeniero, buenos días. Disculpe una consulta. Al Claro. final nos indicaba de que el color ámbar o amarillo son 4 segundos. Disculpe, ¿de dónde o sea, cómo establecemos de que son 4 segundos Ya. establecido ese tiempo? Generalmente está dado de 2 a 4 segundos. Entonces ya depende yo. Si quiero que tener un poco más de segundos para verde, entonces por ejemplo yo puedo ponerle 2 segundos de ámbar o 3 segundos. Entonces eso ya queda a consideración del profesional. Pero generalmente Ah, va ok. de 2 a Es un 4 valor ya segundos. estándar establecido, ¿no? Ajá, está de 2 a Oh, 4 segundos. perfecto, gracias. Ujú. Eso podemos ir variando.
¿Alguna otra consulta, por favor? Ingeniero, para el tema, por ejemplo, avenidas o vías principales, ¿puedo variar el tiempo, por ejemplo, dependiendo de una secundaria? Independientemente de que, por ejemplo, en este caso, asumo que la fase uno, por ejemplo, es principal y en la 2 eso, en intersección, es una secundaria. Puedo, para que no sea similar 35 puedo, por ejemplo, fase uno que es principal 45 y la otra con 35. Ya, a ver, el tiempo de ciclo va a ser lo mismo siempre. El tiempo de ciclo vamos a tener lo mismo. Lo que les va a variar es conforme al volumen vehicular. Eso es lo que le va a variar. Entonces, no podríamos nosotros, sí podríamos aumentar el tiempo de ciclo total, pero tendríamos que aumentar proporcionalmente a los porcentajes el tiempo de verde. Entonces, suponiendo, pues calculemos el porcentaje eh, de verde que tiene. Entonces, yo lo que quiero saber es qué porcentaje en total tiene. Entonces, vamos a calcular. Sería 5, 13% dividido, para 35. Entonces, es del 37% que yo tengo de verde. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aumentar el tiempo de ciclo, se me ocurre a 50 segundos. No sé si me coge un porcentaje, ¿no? A 50 segundos. Mi tiempo de ciclo va a ser 50 segundos. Entonces, mi tiempo de verde tiene que ser el 13% de 50 segundos. Sería este por 13%. 13%. Entonces, mi tiempo de verde, a ver, ¿No sería el perdón, treinta y siete treinta y por ciento siete perdón, sí, sí, discúlpeme. Ahí sí, por el 37%. Entonces, ahí aumentaría a 18,5 segundos, bueno, redondeándole a 19 segundos de verde. Entonces, sí puedo yo modificar los ciclos. Y de hecho, cuando son los semáforos semiactuados, lo que se hace en los centros de operación generalmente es aumentar o disminuir también el tiempo de ciclo y con eso aumenta proporcionalmente los demás tiempos. Entonces, depende ya también, eh, hay que considerar, ¿no? Si aumento el tiempo de ciclo, de hecho me va a aumentar el tiempo de verde, pero también me va a aumentar el tiempo de rojo. Entonces ahí tengo que ir tomando las mejores decisiones para ver qué es lo que sucede. Un caso práctico, por ejemplo, en la ciudad de Ambato, generalmente, bueno, ahí se tiene un centro de operación de tránsito que